Sí, eso es generación tras generación y mira, el tema se va poniendo más complicado cuando nos hacemos los de las gafas, decimos acá en Colombia, hacemos como que esto no está pasando, que es parte del silencio. Cuando la familia no resuelve, esto empieza a incrementarse, incrementarse, incrementarse. Empiezan a haber, si antes al principio eran abusos externos, llegaba un abusador a la familia, ahora los abusos son internos. Hay abusadores en la familia y ahí los secretos son más fuertes porque están siendo víctimas dentro de su mismo hogar. Entonces, los que han sido abusados antes empiezan a ser cómplices de los abusadores. Y si se sigue callando, o sea, se empeora hasta que finalmente empiezan a nacer personas que no pueden tener hijos o empiezan a morir de enfermedades muchas personas al mismo tiempo. Es como el fin del clan, porque nadie se hizo cargo. Como si yo te amo y la otra persona piensa, pero si vos me amás no me estarías haciendo eso, ¿no? Ese es el control psicológico. Te hago creer que el problema o la situación que vos estás revelando está todo en tu mente, no está sucediendo, ¿vale? Eso también pertenece obviamente a la manipulación, abuso emocional, humillación y demás. Claro, Invalidación emocional. Se minimiza, ahí está. La situación. Invalidación emocional. Invalido tus sentimientos para que vos no tengas el control de esta situación, no recuperes tu autonomía y tu soberanía. Chantaje afectivo. Si vos llegás a decir esto, yo voy y hago tal cosa. Los dolores de cadera. Si hay dolores constantes de cadera, muchas personas que tienen que hacerle cirugía de cadera. Esto es uno de los indicadores, no quiere decir que sea algo fijo, pero es como de mayor probabilidad de que haya abuso en la familia, es generacional. La obesidad, por ejemplo, hay personas que son obesos, pero solamente de la parte del abdomen, o sea, como que se inflama mucho el abdomen, el resto parece como medio, como que esa parte del abdomen es como desproporcionada un poco del resto del cuerpo, y es porque se tapan los genitales para no tener el contacto. Para no tener contacto. El cuerpo genera barreras, ¿no? Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a su podcast favorito, Trascendental. Mi nombre es Mauricio Beltrán y esta noche, junto a Debbie Wayman, vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a continuar con nuestra dinámica de hablar acerca de dinámicas familiares, perdón la redundancia, y hoy toca el abuso. Hola, Debbie, ¿cómo andas? Hola, Mauri, ¿cómo estás? Bien, bienvenida a Trascendental. Muchísimas gracias, Mau, por esta hermosa invitación y por la labor y la responsabilidad y el compromiso, ¿no?, de tocar temas tan profundos que es necesario revelarlos ahora que todos tenemos energía disponible y que estamos entendiendo que conforme vamos dando luz, visibilidad y claridad a situaciones que antes, por ejemplo, no se hablaban, no se sacaban de esta manera, ¿sí?, abiertamente, generaban profundas heridas, que eso continúa obviamente siendo como esos yugos, esa esclavitud humana, ¿no?, que podemos ver a día de hoy a simple vista. No es algo que está oculto, se ve a simple vista. Gracias, Mau. Pues encantadísimo de que estés aquí conmigo, de seguir en esta seguidilla de podcast en los que vamos a estar hablando de todo este proceso de las dinámicas familiares, ¿no? Que es algo muy importante. En especial el abuso, ya tengo un capítulo en el que yo hablé del abuso, hablamos de algunas experiencias en hipnosis, pues hay mucha información ahí y creo que vamos a compartir otro tanto el día de hoy acerca de esto. Sí, para todas las personas que están dando con este material, el primer tema que tocamos fueron secretos, ¿no? Porque es por donde parten muchas de las cosas que suceden, ¿no?, a través de los secretos. De eso no se habla, mantengamos esto en silencio porque no tenemos
la energía, ni las herramientas, ni el conocimiento suficiente como para poder hacer algo con esta situación. No todo quiere decir que somos todos cómplices o que las personas que han guardado secretos son cómplices de eso. Quiere decir energéticamente y de manera consciente que no se ha revelado aún la información para poder transmutar esas energías. Se te escucha un poquito raro el micrófono, se oye como Ah, ahí está. ¿Querés que lo repita, Mau? ahí, eso. Sí, sí, mejor. Bueno, decía que no todos los secretos están porque son cómplices de determinadas situaciones, sino porque dentro de ese sistema el secreto se mantuvo así, en forma de secreto e encriptado, porque todavía no se había revelado la información para poder transmutar esa energía. ¿Pero qué pensás, Mauri, que está pasando hoy en la sociedad? Bueno, además de la sociedad, normalmente cuando yo intento grabar algo en relación a esto, algo pasa. Hoy está tu micrófono ahí con ruido. También mi voz estaba bastante afectada. Bueno, algo pasa porque es exactamente de eso que vamos a hablar, del silencio, de lo que se calla, de lo que callan. En la sociedad en general, nosotros estamos acostumbrados a que lo normal es que callemos las cosas para no hacernos responsables de alguna situación. Entonces es quédese callado, mejor que calladito se ve más bonito. Esa es una de las formas que por lo menos acá en Colombia dice Tremendo. mucho la gente. Sí, Calladito se ve tremendo. más bonito. Sí. Sí, lo conozco mucho, me lo han dicho mucho, sobre todo porque tengo mi Sol en Géminis y Mercurio en Tauro retrógrado, que quiere decir que tengo una manera de comunicarme muy firme, muy sólida, muy fija, pero como muy introspectiva. Primero pienso las cosas, las veo, las reviso, las veo de diferentes ámbitos y después las traduzco en verbo, ¿no? Y al tener también Quirón en Tauro en casa 8, soy capaz de poder profundizar en las heridas mías propias y del entorno. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando veo una situación y le doy luz desde una mirada, no desde el miedo, ni desde la ira, ni desde la rabia, sino sacar a la luz. Esto es lo que yo estoy viendo. Sí, sí he visto y he escuchado muchas veces calladita te ves más bonita, ¿no? Y si eso implica que uno no sea fiel o leal a su alma, hay que romper silencios, Mauri. Claro, y es que eso viene, se enseña en la familia, ¿no? Eso es lo que justamente hablamos, la dinámica familiar, lo que repetimos como loros sin saber qué significa. Lo repetimos porque suena como a canción, lo repetimos porque hay una intención. A veces me han dicho como, pero no es tan grave, es como una broma, no lo tome tan a pecho, ¿no? Pero todas estas repeticiones, se quedan grabados en el subconsciente y Tal cual. están expresadas en nuestra familia porque cuando existe el silencio en la familia, cuando es como uno de los primeros factores que podemos identificar en el abuso. Cuando Sí. existe ese silencio en nuestra familia, por la situación que sea, es como siempre tratamos de ocultar, tratamos de callar, tratamos de demostrar que aquí todo está bien, que somos perfectos, esta familia nunca hace nada mal, ¿sí? Mm. Y todo eso son fachadas que nos creamos dentro de la misma familia. Y ahí cuando Sí. se generan estas fachadas, estos silencios, es porque en el generacional hay temas de abuso. Sí, se vuelven silencios sórdidos, ¿no? Ese silencio que te invita a revisar qué es lo que te pasa, porque comenzamos con muchos ruidos internos, ¿sí? Cuando hay un silencio afuera, empieza el ruido interno, ese ruido tipo como, ¿viste la peli de Shumanji? Que es el sonido del tambor que hace que vos sientas que algo está pasando, ¿no? Y hay muchas familias, muchas personas que están en modo alerta, y este alerta no es algo simbólico, no es una alerta de que algo realmente está pasando. Quizá es aquello que se mantenía en la sombra, está empezando a pedir que uno lo observe, lo vea
y que lo pueda transformar para dejar de seguir cargándolo, porque eso es una herencia. Nosotros no solamente heredamos nuestros dones, talentos, virtudes, también heredamos esos aspectos negativos. Y negativo no quiere decir que es malo, quiere decir que hay que transmutarlo, que hay que transformarlo. Cuando digo transmutarlo, quiero decir darle la vuelta a la tortilla, cambiar un aspecto de una situación fatalista, un pensamiento de, vamos a llamarlo así, de autoboicot. Detrás de eso siempre hay dinámicas familiares donde han habido secretos, han habido abusos, han habido manipulaciones, creencias, ¿sí? Creencias limitantes, que puede ser, creo que si yo pido ayuda, nadie me va a ayudar. Creo que si llego a decir, por ejemplo, que han abusado de mí, nadie me va a creer, ¿vale? Después repeticiones. ¿Y cómo las repito? Permito que situaciones o relaciones próximas o futuras a ese evento sigan vinculándose de la misma manera. Pero Abusan de mi confianza. antes de la repetición está la culpa. Yo me Claro, bueno, siento culpable la por la culpa, situación que me pasó. sí, sí. La culpa la vamos a trabajar en la manipulación, Mauri. En el próximo podcast vamos a estar hablando de manipulación y cómo a través del control, de la culpa, por supuesto, se pueden manifestar estas dinámicas familiares. Y por último, lo que vamos a estar viendo es el sacrificio. ¿Sí? Por el bien, por el sacrificio de la familia, siempre me mantuve oculta, nunca pedí ayuda, siempre mantuve este secreto bajo llave por el bien, ¿no? Me sacrifico yo. ¿Y qué pensás que sucede cuando alguien se sacrifica? Pierde su vida, pierde su energía vital y el sistema comienza a contaminarse. ¿Por qué? Porque hay una manzana podrida. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser esto, Mau? Si yo no soy la que cometió el abuso, es más, yo he sido la abusada. Tu energía porta esa semilla de destrucción. Entonces, tu vida se está destruyendo, autodestruyendo por la toma de decisiones. Sí, Mau. Te puedo contar un ejemplo muy reciente, porque muy recientemente empecé a darme cuenta que nos relacionamos en el amor de diferentes maneras y que muchas veces el problema de que no encontramos pareja y todo esto viene de cómo entiendo mi subconsciente, cómo entiende la relación con el amor. Y entonces me puse a pensar, oiga, ¿y yo cómo? O sea, pude identificarlo de varias personas, ¿cierto? Pero como siempre, para afuera es fácil, pero para adentro es como, uy, espere. ¿Y yo me identifico con el amor? ¿Desde dónde amo yo? O sea, ¿cómo es mi relación? O sea, ¿qué es lo que me impulsa a mí hacia el amor? Y me di cuenta que era la culpa. Es decir, el sacrificio para que el otro no vaya a sufrir y está asociado con la culpa. Y todo esto está asociado con el abuso. Para los que no saben, he contado en este otro podcast que les conté, que también está aquí subido en el canal. Yo conté cuando en hipnosis me di cuenta que de niño fui abusado por otro niño en el colegio donde estudiaba en la hora como después del colegio, como en lo que sería como el jardín después de clases. Y esa energía del abuso está presente en mí y en mi familia en general, porque no es una sola persona, o sea, cuando se manifiesta, eso no es a una persona a la que le pasa y nadie más, todo, no, justamente por lo que nos quedamos callados, tal vez no es conocido en la familia, pero en, en las familias que hay silencio, en las familias que hay abuso, se ven varios factores que podemos identificar. Por ejemplo, los dolores de cadera. Si hay dolores constantes de cadera, muchas personas que tienen que hacerle cirugía de cadera. Esto es uno de los indicadores, no quiere decir que sea algo fijo, pero es como de mayor probabilidad de que haya abuso en la familia, en el generacional. La obesidad, por ejemplo, hay personas que son obesos, pero solamente de la parte del abdomen, o sea, como que se inflama mucho el abdomen, el resto parece como medio
como que esa parte del abdomen esté como desproporcionada un poco del resto del cuerpo, y es porque se tapan los genitales para no tener el contacto, es como para no el tener contacto. cuerpo genera barreras, ¿no? Eh, ¿Qué otro? Bueno, los silencios, cuando abusan de nosotros, otras personas pasan siempre por encima de nosotros, siempre están pasando por encima mío, siempre abusan de la confianza. Abuso en todas sus magnitudes implica que en el generacional existe esa energía. Sí, es una energía presente que es como, vamos a llevarlo a un ámbito más visual, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a imaginar un árbol con sus raíces, con sus hojas, sus ramas, sus frutos, en una tierra, ¿sí? Plantado sobre el planeta Tierra. Vamos a imaginar que este árbol es nuestra familia, nuestro árbol genealógico, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y así para atrás, ¿vale? Imaginen que cuando el árbol se empieza a distorsionar, a deformar por este tipo de dinámicas familiares, ¿no? Que son desarmónicas, son desequilibradas, no son armónicas y balanceadas. En el planeta Tierra, por ejemplo, existe físicamente árboles que sin ningún motivo aparente empiezan a crecer torcidos de una manera extremadamente deformada, ¿sí? Esto es porque se encuentran cruces de líneas Harman o Curris o pueden haber vías venosas abajo y el árbol lo que hace es mostrar esa geopatía física. Energéticamente, si vamos a una geopatía física de nuestro árbol genealógico, se le llama dinámicas familiares. En estas dinámicas familiares distorsionadas podemos encontrar, por ejemplo, ¿querés que te las enumere, Mauri? Con Claro. respecto al abuso, Sí. abuso emocional, ¿sí? El abuso emocional, ese abuso emocional de saber que están generando una emoción desagradable y la persona no encuentra la manera de poner límites porque en verdad está traumatizada por lo que está viviendo, está siendo canal de una energía que está traspasando todos sus chakras, todo su sistema, todo su cuerpo energético está siendo atravesado por una energía densa, que no es capaz de verla, por supuesto. Esto sí se puede ver en mentes entrenadas, ¿vale? Es por eso que nosotros vamos a revelar estas informaciones para que una vez que tengan la información puedan hacer una práctica consciente y puedan entrenar su mente, su cuerpo, su emoción y transformar estas energías. Una de ellas es el abuso emocional, el otro es la humillación. Constante humillación a través de palabras, de vejaciones, se intenta mantener al sujeto sometido bajo una presión constante de abuso emocional. Otra es la manipulación, que es una de las cosas que vamos a hablar en el próximo podcast. Control psicológico, que suena, por ejemplo, algunas relaciones que dicen, no, pero eso es un pensamiento tuyo, son ideas tuyas. ¿Cómo si yo te amo? Y la otra persona piensa, pero si vos me amas no me estarías haciendo eso, ¿no? Ese es el control psicológico. Te hago creer que el problema o la situación que vos estás revelando está todo en tu mente, no está sucediendo, ¿vale? Eso también pertenece obviamente a la manipulación, abuso emocional, humillación y demás. Claro, Invalidación emocional. Se se minimiza, ahí minimiza está. la situación. Invalidación emocional, invalido tus sentimientos para que vos no tengas el control de esta situación, no recuperes tu autonomía y tu soberanía. Chantaje afectivo. Si vos llegas a decir esto, yo voy y hago tal cosa. Vamos a ir a un ejemplo bien concreto, ¿sí? Que sucede mucho y esto lo vamos a poner en palabras textuales porque hoy y siempre la infancia, la niñez han sido el ámbito más vulnerado. Si le contás el abuso a tu papá o a tu mamá o a quien sea, yo los voy a lastimar a ellos. Eso es chantaje afectivo. Abuso espiritual, porque el niño es un alma pura, es un espíritu noble que está aprendiendo los procesos de la vida. Vinimos como almas a aprender, a balancear
estos desequilibrios, ¿no? Silencios castigadores, esto por ejemplo es una de las dinámicas que se mantienen prácticamente a la orden del día en mi árbol genealógico. Silencios castigadores, esos de que si estás diciendo algo incómodo, yo me callo, pero no me callo para decir lo que acabas de revelar tiene un poder significativo. Si no, me callo para castigar. ¿Viste? La ley del hielo, el silencio. Te castigo a través de no te hablo. Bueno. Y sobreprotección extrema. Por miedo a que te suceda tal y tal cosa, comienzo a tener control sobre tu vida porque creo que lo que está afuera puede llegar a dañarte de manera extrema. ¿Entendemos que cuando estamos viviendo este tipo de situaciones, hasta que no pase un tiempo, un proceso, hasta que no se cierren etapas, toda la información no la tenemos en simultáneo? Cuando sucede un abuso, no aparece la respuesta en el momento, es por eso, porque tenía que sanar. No, no. Incluso pasan generaciones, ¿verdad, Mauri? Sí, eso es generación tras generación y mira, el tema se va poniendo más complicado cuando nos hacemos los de las gafas, decimos acá en Colombia, hacemos como que esto no está pasando, que es parte del silencio. Cuando la familia no resuelve, esto empieza a incrementarse, incrementarse, incrementarse. Empiezan a ver, si antes al principio eran abusos externos, llegaba un abusador a la familia, ahora los abusos son internos. Hay abusadores en la familia y ahí los secretos son más fuertes porque están siendo víctimas dentro de su mismo hogar. Entonces, los que han sido abusados antes empiezan a ser cómplices de los abusadores. Y si se sigue callando, o sea, se empeora hasta que finalmente empiezan a nacer personas que no pueden tener hijos o empiezan a morir de enfermedades muchas personas al mismo tiempo. Es como el fin del clan, porque nadie se hizo cargo. Hay familias, por ejemplo, donde nunca hubo golpes, pero sí hubo miedo constante, miedo a la pérdida de control del propio cuerpo, ¿no? De las propias emociones, miedo a que algo que esté afuera constantemente esté, esté siendo parte de un proceso en el cual la propia vida se sienta en que está corriendo peligro, ¿sí? Es por eso que hablar de abusos es tan importante como decirle a alguien que si no respira bien, si no hace sus procesos de trabajo, como por ejemplo, como hablábamos hoy, Mauri, salir a la calle, o sea, andar descalzos en la tierra, tomar agua, alimentarte, dormir saludablemente, si no te haces cargo de tu cuerpo biológico, ¿qué pensás que puede llegar a pasar cuando no te haces cargo de tu cuerpo emocional o incluso de tu cuerpo mental? Hay personas que empiezan con trastornos, esquizofrenias, bipolaridades, desequilibrios mentales. ¿Por qué? Porque no pueden integrar la información de lo que están viviendo y quedan anclados y varados en una situación traumática porque es tan real, ¿sí? Esa situación que se trasciende día tras día, es como si la persona que ha sido abusada es abusada constantemente porque los que están alrededor saben de esa situación y no hacen nada. Es como si Claro, fuera que no solamente lo vive la persona, sino hay testigos de eso. claro, y eso empieza a pasar, ¿no? Entonces llegan las almas que empiezan a hablar y están las almas que prefieren el silencio y empiezan a callarlas. Entonces, los, las víctimas empiezan a ser callados por los cómplices, ni siquiera por los abusadores. Empiezan a callarlas porque no, de eso no se habla, porque se van a enterar, porque qué vergüenza, qué van a ¿Qué va a pensar, pasar? qué van a decir. Bueno, ¿Sí? O sí. sea, Ahí es donde se generan los adultos, ¿no? Con culpa a poner límites, dejo que todo el mundo haga y diga, ¿no? Total, como yo no puedo poner límites, porque obviamente acabo de pasar o pasé en infancia una situación en la que vulneraron mis propios límites. ¿Cómo voy a aprender a poner límites si siendo pequeño o pequeña han vulnerado mis propios límites y eso no se pudo transformar en algo que represente un aprendizaje? Porque las personas que van a estar viendo esto y lleguen a este ámbito de abusos
Muchos van a decir, ¿pero en verdad piensan que un abuso es un aprendizaje? Claro, mira, de hecho, en el plan del alma, cuando uno está a punto de venir a este mundo a encarnarse, eso hace parte del plan del alma, ¿sabes? Es muy difícil de entender porque hay mucha gente que dice, pero ¿cómo puede ser que si existe un Dios vaya a permitir una aberración de estas? Pero claro, cuando uno solo tiene un panorama así de chiquitico, como esta vida, pues claro, no lo puede entender. Pero, ¿qué es lo que pasa con las almas? Cuando tú has sido un abusador, vuelves en esta vida a ser abusado por esa otra persona. Que los dos tienen la misma energía y los dos tienen que sanarla. Y sanamos juntos, convirtiendo las experiencias negativas en experiencias positivas. ¿Cómo se puede lograr eso? ¿Cómo se puede sacar una experiencia positiva de algo tan horrible como el abuso? Pues es mediante el perdón y el soltar. Es la única manera. El perdón, o sea, encontrar en el perdón, sabiendo que ese perdón es más por mí que por el otro, más porque si yo no perdono voy a seguir repitiendo los patrones, voy a seguir atado a esas cadenas de mi familia y al no soltar y corregir eso, mis hijos van a seguir viviendo esa misma situación. Entonces, desde ahí, desde el amor por mis hijos, desde el amor por mí, empiezo a decidir soltar esas cadenas, perdonar a esa alma para que pueda seguir su proceso sin justificar absolutamente nada. Es simplemente aceptar que se dio una situación, que es una situación dolorosa, que es una situación que va a quedar marcada en mí para siempre, porque eso es algo que no se borra, no se quita, no hay nada que uno pueda hacer para decir, ah, no, aquí esto no pasó, vamos a borrar esto y ya. No, eso está Tal ahí. cual, En sí. mi caso, yo tendría por ahí 4 años, o muy chiquitito. Y en mi mente esa situación no existía, se borró. En hipnosis pude encontrar, ¿por qué? Porque la vida me estaba mostrando que estaban abusando de mí, que estaban pasando por encima, que no podía poner límites. Todo eso, Chantaje afectivo. exacto, todo eso lo veía reflejado en mi vida y no entendía por qué. Decía, no, pero si yo nunca tuve nada de eso, ¿qué es lo que pasa? Y en hipnosis fuimos a averiguar y claro, ahí apareció el abuso. Desde ahí es desde donde viene esa energía. Y lo entendí porque, claro, veía muchos patrones del abuso en la familia y entonces al empezar a identificar eso es como, bueno, vamos a meternos de cabeza a trabajar a ver qué es lo que hay acá. Porque cuando existen estos silencios, esto que nos callamos, siempre va a ser visible que existen los silencios. Por más de que queramos callar las cosas, siempre el chisme hace que se enteren unos o se enteren otros y se corra la voz. Entonces está el silencio presente, pero también está la otra fuerza tratando de equilibrar para que eso salga a la luz. Siempre va a pasar así. Siempre va a haber alguien que va a querer poner la voz en alto en la familia. ¿Por qué? Porque cuando hacemos ese plan álmico, nosotros nos comprometemos desde yo tengo esa herida del abuso y en esta familia está la herida. Pues yo, para sanar lo mío, ayudo a sanar lo de esta familia y encarno en esa familia. Es más o menos así como funciona. Y por eso es Gracias, que tenemos Mauri, las competencias. sí, gracias, Mauri, por ser vínculo de esta relación y poder revelar estas situaciones. Porque creo que el hecho de habernos conocido y habernos encontrado de a poco fue habilitando diferentes situaciones que hoy entendemos que no somos nosotros, es lo que venimos a través nuestro a manifestar información de cómo se revelan determinadas situaciones para poder hacer un estudio, una investigación, un conocimiento, para que la mente que se quedó absorbida por ese trauma pueda hacer su propia transmutación y que solos, cada uno de todos ustedes, nosotros lo hemos hecho, emocionalmente transformemos esa energía para que la frecuencia se vaya equilibrando y armonizando. Esa es la idea.
La mente captura ideas, pensamientos, creencias y cuando la adoptamos como propia, porque es nuestro cuerpo el que lo está recibiendo, nos hacemos cargo de esa situación porque nuestro avatar dice, a ver, esto que estoy pensando es mío o de quién es. No somos los creadores del pensamiento original, somos antenas que capturan pensamientos, ¿sí? Entonces, es común que personas que han sido perpetradores o abusadores, en señal de defensa ante el ataque y el juicio público, público me refiero a cualquier persona que sea testigo de una situación que lo esté revelando como abusador, diga, sentí una voz que me intimó o me invitó a hacer esa situación, ¿sí? Esos son los pensamientos, producto de tener un campo mental permeable, pero bajo frecuencias bajas durante mucho tiempo. Seguramente ese abusador ha sido abusado y así generaciones atrás, ¿vale? Entonces la idea es, ¿cómo podemos revelar este tipo de situaciones? Alrededor del árbol genealógico, que está distorsionado, se puede observar una nube, un cierto una cierta atmósfera oscura, lúgubre, donde hay pensamientos que generan, por ejemplo, rasgos físicos de entrecejos marcados, enojados, luz apagada, sin brillo, personas que están en constante queja, físicamente, como dijo Mau, caderas bien anchas, bien regordetas, panzas prominentes, ¿no? Anteojos, no poder ver, muy, muchos problemas con visiones, ¿sí? Después, ¿qué otra cosa? Problemas de cadera, como dijiste, problemas de infertilidad, tanto el hombre como la mujer, ¿no? Y una de las cosas que se generan, estas energías distorsionadas de los árboles genealógicos en los adultos, es culpa por poner límites, ¿sí? Permito que a través mío sigan manifestándose este tipo de abusos, ya no físicos, porque al ser adulto es poco probable que uno vulnere su fisicalidad. Igual existen obviamente en todas partes del mundo y en las personas que están siendo desde siempre más vulneradas son las mujeres por esto mismo, por el ser receptoras, el ser vasijas, ¿no? Y cuando estamos desequilibradas no permitimos que el sagrado masculino nos proteja, nos guíe, accione y se abra porque estamos cerradas a ese vínculo, ¿vale? Otra es el miedo al rechazo, miedo a que me rechacen, a no pertenecer, a ser la excluida o el excluido de la familia. Otro es dificultad para confiar, no confío en nadie. Ahí es donde nosotros tenemos que aplicar el discernimiento, entrenar la intuición y obviamente tomar decisiones y hacernos cargo de esas decisiones. En ti sí confío y cuando suceda algo que adentro mío me decía, bueno, no, viste que yo sabía que no tenía que confiar en esa persona, ya, pero tomaste una decisión, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Te vas a sentir culpable, te vas a juzgar o vas a aprender y vas a recolectar información de este suceso para que luego, cuando se presente otra vez la misma réplica, a volver la ola, yo sepa cómo encarar la ola, cómo surfear la ola de la vida? Después la necesidad de aprobación, eso es prácticamente es un indicador de que el abuso no solamente ha calado hondo, sino que se ha naturalizado y normalizado. Personas, por ejemplo, que buscan constantemente la aprobación, incluso hasta del abusador, siendo adultos, ¿vale? Y otro es desconexión emocional. Para no sentir, desconecto mis emociones y todo lo que tengo en la mente va directo a las entrañas. Ahí es donde se puede ver, por ejemplo, lo que vos decís, Mauri, de las caderas prominentes y los abdómenes hacia adelante. Esa pancita que está cada vez crece más, es una desconexión emocional. Lo que pienso va directamente hasta abajo, físicamente se puede representar como, por ejemplo, miedo a soltar, por lo tanto, biológicamente tengo problemas intestinales, no puedo ir de cuerpo o no asimilo los alimentos y suelto todo. Hay un desequilibrio, hay desarmonías. Cuando nosotros empezamos a aceptar que hubo un abuso, aceptamos, no estamos diciendo que, ayúdame con esto, no estamos diciendo que estamos de acuerdo con eso. Claro, no es una aceptación en términos de lo que hizo está bien, sino
es aceptar la situación, lo que pasó, ya pasó. No hay Pasó, nada que yo pueda hacer por resolverlo. Eso así ya es. pasó, ya existe, es real y el tiempo no se puede volver para atrás. No Sí, hay la nada que hacer. aceptación, sí, gracias, Mau. La aceptación lo que hace es volver la situación positiva y benéfica a nuestro favor, porque ya no estamos negando algo. Cuando nosotros negamos algún suceso, algo que sí pasó, directamente hasta nos sentimos nosotros que somos cómplices de eso. ¿Cómo puede un alma sentirse, cómo puede un ser humano sentirse cómplice de eso? Como por ejemplo, a cuántos niños les han dicho, pero algo has hecho tú. Ah, pero la chica que abusaron de ella es porque iba con maquillaje y con minifalda, ¿no? Es la aceptación de que ese suceso sucedió por culpa mía, ¿sí? Ahí es donde hay una desconexión emocional. Ahí es cuando nosotros nos damos cuenta de cómo está la sociedad tan involucrada desde un aspecto distorsionado, negativo, que hasta pone un diálogo, algo habrás hecho vos para que te haga eso. Por ejemplo, ¿eh? Mira, la culpa, hay algo de lo que no se habla, de lo que nadie habla, como sabemos, eso siempre está asociado con el abuso y no hablar, y es de que como hay tantas mujeres que son abusadas, desafortunadamente y dolorosamente, casi todas las mujeres que llegan conmigo a terapia han sido abusadas. Y una de las cosas de las que no se habla es que a veces se siente placer cuando son abusadas y eso genera mucha culpa, porque no se entiende que hay dos cosas que están totalmente separadas. Una cosa es el cuerpo y otra cosa pues es el yo, el espíritu. Lo que pasa con las sensaciones físicas es algo que pasa porque es biológico. O sea, la excitación es, una, es una función que tenemos nosotros para la procreación, o sea, como para el disfrute del sexo. Pero no está relacionada con que si yo estoy disfrutando, estoy aceptando nada. No tiene nada que ver. Y esto tiene que quedar súper claro porque es muy difícil para muchas mujeres esto, el pensar que abusaron de mí y yo lo disfruté. Así sea poquito, así sea lo que sea, pero hubo excitación, entonces se genera una culpa y eso es terrible para sus relaciones sexuales de ahí en adelante, ¿no? Y vamos a hacer una revelación, ya que trajiste al campo, vamos a hablar de cómo se manifiesta el campo mórfico. ¿Qué podés decirme, Mauri, vos del campo mórfico, para que después yo pueda abordar todo esto que acabas de contar desde un ejemplo práctico? Bueno, el campo mórfico, la latiz, los registros akáshicos, todo eso es una red energética que está alrededor de nosotros, que contiene información de todo y de todos. Y de todos es desde animales, plantas, nosotros, nuestras vidas, nuestro pasado, el planeta, las estrellas, todo, o sea, todo el conocimiento está ahí, absolutamente todo. Y es asequible cuando uno abre su canal para recibir información específica. Entonces, ¿qué puedes recibir de ese canal? Pues información de los maestros, por ejemplo, te pueden descargar información que necesites entender en un momento específico, como por ejemplo, en mi caso de mi abuso, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue ese abuso? ¿Qué existió ese abuso? Porque mi subconsciente lo bloqueó. Esa información está ahí en ese campo. Puedes recibir también sentir cosas, ¿no? De otras personas. Entonces, cuando yo tengo la energía del abuso en mí, puedo detectar otros abusadores. Tengo la misma huella y nos atraemos por frecuencia. Entonces, esa frecuencia de los abusadores es común para mí. Por eso yo doy con personas que abusan. Por eso llegan parejas que abusan porque mi frecuencia de abuso está activa. Entonces, las personas que tienen esa misma frecuencia van a llegar a mi campo, para que podamos trabajar juntos eso.
Eso no quiere decir que sea aceptación, no quiere decir que sea definitivo, no quiere decir que no haya remedio, sino que si está pasando, quiere decir que yo tengo que cambiar esa frecuencia para que no siga pasando. Porque claro, el abusador está en toda la frecuencia, desde el que es abusado hasta el abusador. Toda esa frecuencia es el mismo, es la misma frecuencia, solo que de un lado o de otro. Cuando tengo esa frecuencia y no soy abusado, soy abusador. Entonces, los hombres que son abusadores, sí o sí han sido abusados, sí o sí. Eso no tiene vuelta de hoja. Y además, como son hombres, hay un factor adicional, porque el silencio en los hombres es mayor. Se habla mucho menos porque hay una vergüenza, porque, claro, antes inclusive era muchísimo peor visto que un hombre tuviera relaciones con otro hombre, por ejemplo. Entonces, eso hacía que el silencio fuera mayor, porque es algo que tocaba ocultar a toda costa. Ahora hay una apertura mayor, pero los hombres en general no estamos acostumbrados a hablar de esto y es muy importante hablarlo. O sea, hay que expresar, hay que decir, no hay que callarse, hay que denunciar. Cuando hay un abusador, hay que denunciarlo. Cuando existe un abuso, hay que estar ahí a poner la voz, hay que sacarlo. Este chakra tiene que limpiarse y generar eso. El tránsito de la voz es muy importante en temas de abuso. No se puede uno quedar callado porque esa es la forma como uno rompe el patrón. Así es. Y ahí vamos a la revelación de por qué el campo mórfico está revelando, por ejemplo, que tanto un hombre como una mujer, al momento de estar sufriendo un abuso, una perpetración física, como decís, Mau, puede llegar a tener pequeños atisbos de placer. ¿Por qué? Porque así como el campo mórfico muestra redes, conexiones de frecuencias elevadas, balanceadas, armónicas, desarmónicas, desequilibradas, frecuencias bajas. Esas frecuencias bajas, por ejemplo, cuando portan una vasija, nosotros somos un avatar, ¿sí? Este avatar es una vasija por el cual el alma ingresa a este cuerpo y comienza su proceso de vamos a explorar la vida, vamos a aprender y vamos a ir equilibrando y balanceando aquellas situaciones que quedaron en otras vidas porque eran muy densas para trabajarlas en una, quedaron en resolverse en más vidas, ¿sí? Pero van a ir siempre al mismo árbol genealógico, porque se trata de trabajar ese árbol y volver a esa rectificación. Según la Cábala dice que nosotros, el árbol de la vida, tiene diferentes niveles, ¿no? Diferentes dimensiones por las cuales el alma se puede manifestar. La última, que es el Malhut, que es la tierra, que es donde todo se concreta, ahí es donde tenemos que hacer ese trabajo. No tenemos que volvernos seres más espirituales, tenemos que bajar la energía espiritual a la tierra por y a través nuestro para que comience el proceso de purificación. Entonces, en un árbol genealógico donde hubo situaciones de abusos, perpetraciones, tiene que comenzar un proceso de purificación. ¿Por qué? Porque cuando vengan todas las almas que vengan en ese árbol genealógico, el proceso de la creatividad va a estar anulado. El proceso de la alegría, del amor, de la felicidad va a estar anulado porque se necesitan ir cortando esas expansiones porque por y a través de ellos también puede traspasar y contaminar esa energía de frecuencia baja. Una vez que alguien dio y habilitó ese tipo de frecuencia en su ser, ¿sí? Dio el consentimiento que esa frecuencia baja, por ejemplo, de la violación, del abuso, se haga a través de su cuerpo y dijo, sí, yo voy a ser parte de esto, se sigue expandiendo. Entonces, ¿cómo hace el universo para equilibrar estas fuerzas de destrucción? Comienza a cortar el árbol genealógico y ya no hay creación, ya no hay reproducción, ¿sí? Ahora, volvamos al mismo ejemplo de por qué un hombre o una mujer puede sentir placer cuando está viviendo esta situación. Es porque tu vasija está siendo ocupada por la energía de esa persona que está actuando como un perpetrador y siente placer al hacerlo. Y al fusionarse los dos campos energéticos por, por ley de atracción, esa energía comienza a ocupar parte de tu campo energético. Es como
una, una risa que se contagia. No hace falta que estén al lado y no hace falta que vos escuches el chiste para empezar a reírte de cómo se está riendo otro. O por ejemplo, la tos. Estamos en un lugar donde hay alguien que empieza a toser y yo no tenía absolutamente nada y también empiezo a toser. Eso es una frecuencia. Cuando sucede la fusión de dos almas que están haciendo un trabajo evolutivo físicamente a través de un abuso, inevitablemente puedo sentir la energía de lo que siente el abusador. Y el abusador puede sentir la energía de lo que siente el abusado. El miedo, la bronca, la rabia, la ira, el miedo a la muerte, el desequilibrio, y toda esa energía es muy poderosa, por lo cual estas frecuencias bajas se alimentan de eso. Por eso nosotros al revelar esta información lo que buscamos es quitarle alimento a lo que ya está muriendo, porque de estructuras sólidas que en su momento contemplaban este tipo de situaciones como normalizadas, pero obviamente no expuestas, porque en realidad no se trata de exponer, por ejemplo, que en determinados ámbitos comunes, ¿sí? Incluso hasta donde nosotros mandamos a nuestros hijos, están viviendo situaciones de abuso. Lo normal es, como decís vos, el silencio, el secreto, manipulación, y ese sistema sigue sosteniéndose en el tiempo, ¿vale? Pero como todo esto está cayendo, gracias a la entrada de Acuario, que está revolucionando un punto fijo, porque Acuario es un signo de aire que revoluciona en un espacio fijo. ¿Por qué elegimos la familia que elegimos? Porque nuestra alma entiende que nosotros, así como estamos, tanto Mauri como Debbie, estamos capacitados para revelar información, pero no sin antes haber atravesado ese tipo de procesos. Por lo tanto, hemos aprendido a aceptar, porque si no aceptamos estamos negando una situación que es real, o sea, pasó. ¿Cómo voy a negar algo que es real? ¿Soy cómplice de eso? No, no soy cómplice. Agradezco porque ya pasó y hoy puedo percibir el campo energético de un abusador a leguas sin siquiera yo estar en peligro, pero puedo sostener, por ejemplo, proteger, cuidar y brindar seguridad a esa posible víctima que el abusador ya captó. ¿Sí? Esa es la idea, empezar a tomar el rol de adultos responsables y empezar a cuidar a nuestros niños. Y cuando digo nuestros niños, estamos hablando de cualquier niño que pise el planeta Tierra. Bueno, quiero hacer un ejercicio, Debbie, y es que yo tengo este oráculo que se llama Oráculo de Constelaciones Familiares. Con este oráculo, pues nosotros identificamos estas heridas como el abuso, por ejemplo, y hay dos cartas que siempre salen cuando hay esa herida del abuso, que son estas dos, mira. El abuso Bien. como tal y la aceptación, que es lo que hemos estado hablando nosotros, de la aceptación. Wow. Entonces, el abuso dice, representas esa noche oscura de mi alma. Si me conecto contigo, estaré en dolor, frustración y baja autoestima. Si te suelto, voy hacia la vida con profunda alegría. Ahora la aceptación. No hablaremos de perdón. No se habla de perdón. Es mejor aceptar que todo sucedió como debía suceder. Aceptación. Eres un camino para la sanación. Es muy lindo. Mauri, porque es lo que estamos hablando. O sea, y aparte, antes de empezar a decir nosotros, a ver, tenemos que perdonar, ¿no? Y tenemos que, como lo dijiste anteriormente, las palabras exactas, el perdón, y qué otra cosa más es lo que tenemos que trabajar. Dice, no hablaremos de soltar, perdón. ¿verdad? Soltar. Y el soltar la situación. Bueno, pero antes de soltar tenemos que agradecer, por ejemplo, un acto simbólico que podemos hacer cada vez que yo soy practicante de Feng Shui, ¿sí? Soy coach del hábitat y me especializo en encontrar y focalizar vórtices energéticos de baja frecuencia que se alimentan de la energía vital de los seres humanos en los espacios.
¿Esto qué quiere decir? Que a través de un plano puedo entrar con el péndulo, un péndulo especial que tengo, y puedo empezar a reconocer dónde hubieron situaciones de abusos, baños, cocinas, habitaciones. La energía habla. ¿Qué sucede en estos sectores? Como estos sectores son vórtices energéticos, imaginémonos una espiral, ¿sí? Hacia abajo, en vez de hacia arriba y expansivo. Hacia abajo y muy echando raíz tan profundo que las personas que caen dentro de él es muy difícil salir a la luz, volverse a recuperar, ¿vale? Una vez que nosotros identificamos estos vórtices energéticos de baja frecuencia, neutralizamos. No se destruye, no se puede eliminar un vórtice energético de baja frecuencia, ¿sí? Porque así como no podemos eliminar los cruces de línea Harman y Curry, por donde pasa un árbol justo que creció y creció torcido, me está indicando que hay un cruce de línea que no es benéfico para la salud, no lo podemos destruir. Es parte de la biología planetaria. Entonces, es parte de la biología humana este tipo de energías de destrucción. ¿Por qué? Porque si no hay destrucción, no hay creación, no hay reciclaje, no hay aprendizaje, no hay qué hay que transformar en esta situación. Entonces, como no podemos eliminar estos vórtices energéticos de baja frecuencia, los podemos neutralizar. ¿Cómo se neutralizan? Primero, obviamente, entendiendo que aceptar es comprender que ese suceso pasó, ¿sí? Se hizo físico, se hizo carne. Los tenemos que aceptar, porque negarlos nos pone en una situación de pretender, de tener una expectativa de la vida, de idealizar incluso hasta parejas, pensar que las parejas pueden ser de una determinada manera, todo opuesto al abuso. Y como no trabajé el abuso, cada vez que me voy a relacionar con una pareja, resulta que descubro un abusador encubierto, ¿vale? Así de sencillo es. Yo tengo en mente algo que parece fantasía, ¿por qué? Porque me desconecté emocionalmente. Entonces me voy al mundo de la mente y creo una realidad alterna donde ahí todo es perfecto, todo es hermoso, pero no lo estoy trabajando en la tierra. Cuando no lo trabajo en la tierra, eso lo adopta el cuerpo físico. El cuerpo físico dice, lo que no estás trabajando físicamente, te lo voy a mostrar yo físicamente. ¿Cómo? A través de cáncer de próstata, cáncer de útero, cáncer de mama, todo ese tipo de cosas son distorsiones celulares desarmónicas que lo que hacen es mostrar una realidad, ¿sí? Para poder cambiar esa realidad, primero tenemos que ir a los espacios y empezar procesos de purificación en nuestros espacios. Si nosotros tenemos la certeza de que en nuestro hogar o en el lugar donde estamos ha ocurrido un abuso y no se purificó el espacio va a pedir más energía. ¿Cómo funciona esto? Donde hay un vórtice energético de baja frecuencia, hay más. ¿Por qué? Porque operan como si fuera una colmena. Así como está la colmena de frecuencia alta, que Mauri vos estás trabajando en eso, y estoy muy feliz de que seas parte de este proyecto tan hermoso, vas a poder comprender, incluso hasta poder darme o darnos a todos nosotros una devolución de por qué un vórtice energético se une con otro, hace un entrelazamiento y se forma una colmena de baja frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que en una manzana donde hubo un abuso, seguramente hay más abusos en diferentes casas, en diferentes familias, ¿sí? Por eso nosotros podemos salir a la calle y, por ejemplo, ver a algún abusador que es parte de nuestro barrio, pero seguramente esa persona ha sido abusado también. O sea, estamos hablando de un bosque de árboles distorsionados que nosotros no venimos a rectificar el árbol de nadie ajeno, venimos a rectificar nuestro propio proceso para revelar información para que después cada uno pueda hacer su propia rectificación. Claro, y en esa misma red que estamos todos, que es esa red de colmena. Parece que nosotros estuviéramos como seres individuales, pero realmente estamos unidos. Pues al tener la misma frecuencia, nos encontramos con personas que tienen la misma frecuencia que nosotros. Ese es el barrio en el que yo estoy, está lleno de personas que tienen una frecuencia muy parecida a la mía, porque yo escojo el lugar donde voy a vivir de acuerdo a esa frecuencia. Es como, ahí es donde me siento, ese es el que es para mí, así lo sentí,
porque me atraen las frecuencias que debo trabajar. Entonces, mis vecinos en general están en esa zona, los que están en la misma frecuencia que yo. Entonces, el abuso, pues tiene siempre la misma, o sea, todas las personas tienen esa frecuencia, los abusados y los abusadores. Y entonces, si yo no trabajo en eso, entonces a mí me pudieron abusar de niño, pero yo no trabajé nunca en el abuso. Toda la vida van a abusar de mí hasta que llegue alguien que está en posición de víctima en mi vida y yo empiezo a ser el victimario. No que lo abuse sexualmente, sino que empiezo a abusar psicológicamente, verbalmente, como sea, de esa persona. Y ni siquiera voy a saber por qué, pero voy a empezar a hacerlo. Es como un impulso que va saliendo de mí, queriendo mostrarme el abuso desde diferentes caras, porque estamos unidos a esa misma red. Entonces, yo puedo volverme un abusador. Por eso es muy importante, muy, muy importante trabajarlo, soltarlo, dejarlo ir. Porque si no, esas son cadenas que nos unen a todos, cadenas de dolor. Estamos atados a esas cadenas de dolor con nuestros padres, nuestros abuelos, todos nuestros ancestros y además nuestros hijos van a estar atados a esas mismas cadenas. Si nosotros las rompemos, pues ellos tienen el permiso de hacerlo diferente, porque ya yo me hice cargo. Y pues, qué mejor recompensa para uno como padre que haber podido salvar a un hijo de una experiencia tan fea como es esta del abuso, que ya lo viví, ya sé cómo se siente, ya sé qué es lo que pasa. ¿Quiero eso para mi hijo? No, no quiero eso para mi hijo. Por eso podemos identificarlos, por eso podemos tener la misma frecuencia para decir, mire, aquí no, tenga cuidado, de ser protectores. Pero si yo me hago el que no quiero ver esa situación, cuando yo no quiero ver una situación, me hago el que no. En la vejez empieza a aparecer el Alzheimer. Claro, tal La- cual, la las conexión. enfermedades, ajá, las Sí. enfermedades llegan a mostrarnos lo que no queremos, no queremos ver, lo queremos hacer consciente. Ahí lo que podemos hacer, Mauri, si querés, en el próximo podcast, en la parte de manipulación, podemos hablar del umbral, ¿sí? Del portal de la muerte, cuando la persona empieza ese proceso de transformación energética y comienza a abandonar el cuerpo y cruza el umbral. Todo lo que es frecuencia densa energética no puede atravesar el umbral, se queda en la tierra. Por lo tanto, todas las personas que están próximas, cercanas a ese ser, si no trabajan sus cuerpos energéticos, ¿sí? Generando un campo energético de protección, de aceptación de ese ser humano que vino a aportar esa frecuencia, ¿sí? Que vino a enseñar a otros el proceso de aprendizaje del perdón y que vino a aprender también, ¿no? Cómo recibir ese impacto, ¿vale? Toda esa frecuencia energética se queda en el lugar donde está la persona, en el espacio, en el hábitat. Es por eso que comencé mi proceso terapéutico cuando empezaba a canalizar y dije, yo tengo que poner en valor todo esto que estoy aprendiendo porque se me está mostrando un campo y no sé qué hacer con eso, ¿qué puedo hacer? Entonces empecé a canalizar información y me di cuenta de que sí se produce un fenómeno que en su momento le llamaban fenómenos paranormales o sucesos paranormales de casas donde se movían cosas, donde había objetos que hacían ruidos o de repente alguien entraba a una habitación y se rompía un espejo, ¿no? Esas son frecuencias que están mostrándose en el campo mórfico. ¿Por qué? Porque la persona que está observando o la persona que está pasando en ese lugar es portador de luz de alta frecuencia y se produce un choque de frecuencias. Una frecuencia alta, elevada, por ejemplo, alguien que trabaja su campo espiritual en el presente, pero porque ya tiene herramientas de haberlos trabajado en otras vidas, tiene un grado de energía, de luz, vamos a llamarlo energía atómica para que se entienda mejor. Esas personas tienen un grado de energía atómica tan poderoso que cuando se encuentra y se enfrenta ante una energía densa, se quiebra la materia, ¿sí? Es como el agua que rompe la roca y la rompe para poder revelar la información de lo que está adentro.
¿sí? Ese proceso de destrucción no es para destruir la materia, no es para eliminar ese vórtice energético de baja frecuencia, como dije antes, es para revelar información. Cuando se revela esta información, por ejemplo, no es positivo tener cosas de personas que fallecieron, ropas, objetos, o sea, nosotros podemos decir, bueno, pero a mí me dejó este mueble la tía o el tío, ¿vale? Hiciste la purificación, lo limpiaste, lo agradeciste, que está en tu hogar y que ahora va a tener un lugar especial, va a tener una intención específica. Si no lo tomaste como un proceso, como una ceremonia sagrada, ese elemento que absorbió esa energía, la vas a llevar a tu lugar, ¿no? Y la idea de que vos lleves a tu lugar sin conciencia esa energía es para que por y a través tuyo se siga expresando y se siga extendiendo y esparciendo esa energía para que alguien de tu sector o vos mismo haga la integración, la aceptación y empiece a revelar información. Esto me sucedió a mí cuando traje cosas de personas que trascendieron y no entendía aún el concepto de ceremonia, de sacralidad. Cuando entendí el concepto de ceremonia, de sacralidad, comencé a levantarme todos los días agradeciendo, sonriendo, dando gracias por la vida, empezando a ver mi casa como un proceso. Mirá cómo antes estaba de una manera y cómo fue embelleciéndose el espacio por obra y acción y por energía propia mía. Entonces, eso también hay que agradecer. ¿Cuántas cosas han logrado las personas que han sufrido situaciones de abuso? La mayoría de los que nosotros conocemos, que son personas, por ejemplo, de conocimiento público, son artistas, son músicos, han traído palabras, han traído obras, han traído expresiones realmente que obviamente fueron canalizadas por y a través de ese doloroso proceso vincular y que hicieron su propia transmutación. ¿Cómo transmutaron, cómo transformaron ese suceso negativo? Lo transformaron en arte y lo pusieron al mundo. Esto es lo que yo vi y esto es lo que he sido capaz de expresar cada vez que aceptaba que eso me había pasado a mí. Claro. Y es tal cual, lo mismo que hablamos de la frecuencia, es como cómo nosotros traemos situaciones a nuestra vida y resonamos con situaciones de otros, porque solo resonamos con situaciones de otros cuando las tenemos. Por eso, Sí. en mi caso, pueden llegar muchas mujeres abusadas a mi terapia, porque resuenan con mi energía y al saber, enterarse que también he pasado por eso, es como, bueno, hay una persona que me puede entender porque ya pasó por ahí. ¿Sí? Es resonancia, resonancia de la información. La música, todo es resonancia. Resonamos con las mismas frecuencias. Sí, la música es uno de los amplificadores de conciencia más, más utilizados desde, desde épocas antiguas, ¿sí? Por ejemplo, la música clásica lo que hacía era armonizar a aquellos que se encontraban bajo la exposición o bajo la influencia de la música clásica. Pero antes de la música clásica, los sonidos de las campanas también en las catedrales, en los campanarios, lo que hacían era emitir frecuencia y hacían que el ser humano comience un estado armónico y ese estado armónico era en contra, repelía las frecuencias bajas, entonces las energías, por ejemplo, del bajo astral, espíritus malignos, como se le decía antiguamente, no podían portar esas vasijas que por acción propia y decisión propia iban a esos lugares a sanarse, a balancearse, ¿sí? Obviamente todo este tipo de información fue quitado después de varias generaciones que han tenido que aceptar para poder seguir aprendiendo, ¿no? Y transformando estos tipos de procesos y de dinámicas, han tenido que aceptar que entraba la época del oscurantismo. Oscurantismo, ocultismo, silencio, todo lo que estaba oculto, la era de Piscis vino a traer agua, profundidad y poca luz a situaciones que tenían que seguir creciendo para que después sean tan visibles que ya no te quede otra que hacerte cargo y hacerte responsable. Y la era de Acuario viene a hacer eso, viene a tirar y a romper todo lo que ya queda obsoleto y no sirve más. Porque qué persona en su sano juicio diría, no, a mí me sirve tener situaciones, por ejemplo, de relaciones de
de manipulación, de narcisismo, de abuso. No existe la persona que diga que eso le sirve, ¿sí? O le gusta. Hay personas que lo están viviendo, sí, pero lo están viviendo por falta de conocimientos y de autoconocimiento. El autoconocimiento comienza cuando empezás a aceptar que sos un ser humano y que viniste a aprender. Así es. Bueno, y para la gente que de pronto resuena con esta información, que quiere resolver esta clase de heridas, por acá voy a poner el QR de Trascendental para que se contacten conmigo, para agendar una cita de hipnosis, para poder resolver en hipnosis. En hipnosis es de las herramientas más directas en las que uno puede venir a entender una situación y resolverla. Es de la forma más directa que podemos hacer nosotros para hacernos cargo de esto. Porque de lo que se trata es de identificar, de visualizar, de hablar y de resolver. Esa es la tarea que hay que hacer en relación al abuso. Poder poner en palabras, poder expresar y que se ha visto la situación. Porque muchas veces, por ejemplo, nos enteramos de que tenemos una energía de abuso, pero como están los secretos, no sabemos de dónde viene. Resulta que, por ejemplo, a la tatarabuela la violaron y hubo un hijo no deseado de ese abuso, y entonces en la familia existe el rechazo, porque hay personas, hay excluidos en la familia existen los no nacidos, porque hay desvivimientos o abortos en relación a esa misma energía que es los que están siendo excluidos del clan. Y todas estas energías nos hablan de lo mismo, de que tenemos que hacernos cargo de lo que pasa en nuestro generacional, en nuestro clan, revelar todas esas heridas, cortar esas cadenas, incluir a los que están fuera, para que todo eso se vea reflejado en nuestro campo, en lo que nosotros emanamos hacia afuera. Es la única manera en la que el abuso va a empezar a dejar de ser parte de mi vida. Cuando yo trabajo esa energía, cuando suelto, entrego, entiendo, perdono desde el corazón, porque es para mí el perdón, no para el perpetrador, sino es para mi paz interior, no para la paz del otro, porque el otro se va a tener que hacer cargo de lo suyo. Es para mi paz interior, para el poder yo disfrutar de mi sexualidad, el poder tener una pareja, poder amar, poder hacer muchas otras dinámicas que se ponen complicadas cuando pasan estas cosas. Sí, Mau, disculpa que tuve que apagar la cámara, le di entrada a mi gatito que estaba ahí en la ventana, pobrecito, hacía como media hora. Y me gustaría, si me lo permitís, tocar 2 puntos más y hablar de una persona muy importante en la historia que trajo muchísima información, seguramente otro canalizador, que en su tiempo la información que revelaba no era la que estaba siendo, digamos, como adquirida como aprendizaje. Entiendo que las personas que canalizan lo hacen para personas que están más adelante, ¿no? Para las siguientes generaciones. Es la información de la siguiente generación. ¿Por qué? Porque canalizar no significa bajar información incomprensible. Canalizar significa la luz del Espíritu Santo que está bajando me permite poder observar cómo se está manifestando el campo mórfico actual, traducirlo en conocimiento, en investigación, en aprendizaje y compartirlo, pero ese proceso no sucede en simultáneo. Sucede en simultáneo solamente en grupos reducidos de personas que interactúan uno a uno o en grupos de estudio, ¿vale? Bajo un profundo análisis como el que estamos haciendo ahora. Así que te voy a revelar, si me permitís, Mauri, el abuso cuando se crean lealtades invisibles, ¿sí? Claro. Y dice así: desde la mirada sistémica y transgeneracional, estamos hablando de constelaciones familiares, ¿verdad? Que son conceptos sistémicos de sistema, ¿sí? ¿Qué es un sistema? En este caso estamos observando un árbol genealógico. ¿Qué es un árbol genealógico? Un conjunto de personas que forman un clan, una misma familia, ¿sí?
bisabuelos, tatarabuelos, abuelos, hijos, nietos, etcétera. Transgeneracional quiere decir que se integran a todas las generaciones, las presentes, pasadas y futuras. Si me confundo en algo, porfa, Mauri, hacémelo saber, ¿vale? En este tipo de situaciones se repiten relaciones abusivas, normalizan el sufrimiento o sienten que deben sacrificarse para pertenecer. A veces una persona no elige desde su libertad, sino desde la fidelidad inconsciente a la historia familiar. Soy fiel a una situación que pasó, que como se observó, hubieron testigos de esa situación y nadie hizo nada. Soy fiel a esa situación cargando esa misma energía, ese mismo trauma, para que por y a través mío puedan tener la oportunidad las generaciones presentes de poder hacer algo con eso, ¿sí? Es como tener un cargamento de algo y que nadie lo quiere destapar por miedo a lo que suceda cuando se revele ese cargamento, hasta que llega el alma curiosa, aquella que es creativa, ¿sí? Que tiene mucha alegría, que tiene mucha chispa, y lo podemos ver en los niños. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando veamos niños con su chispa apagada, que no sean creativos, que no están alegres, que no están felices. Prácticamente, Mauri, ¿qué porcentaje nos dice el péndulo que tenemos del 1 al 100? ¿Tenés el péndulo cerca? ¿Qué porcentaje hay del 1 al 100? Porque no sé si se puede preguntar así, del 1 al 100, de que ese niño está siendo abusado. O una opción para, Sí. decir, das el porcentaje y ahí te dice si sí o sí. Bueno, ahí el porcentaje, ponele, del 50 al 100% de que ese niño está siendo abusado o ha sido abusado. Más arriba del 50. Más arriba del 50, ok. 70, Entonces, 70, 90, mira, 90%. 90% de que un niño que no está desarrollando su poder creativo, no está dibujando, no está saltando, no está cantando, no está haciendo obras de teatro, no está así chispeante como decían, y se vuelve apagado, y está callado, y está introvertido, y se sienta en un rincón, ya no participa y no quiere comer, o está siendo abusado o ha sido abusado, ¿sí? Ahora, nosotros como personas adultas responsables, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos revelar en el campo mórfico si, obviamente, si en el presente hubieron abusos, también los hay en el pasado, porque somos portadores de información. Y la información es heredada, ¿sí? Se modifica incluso hasta el ADN cuando hay un exceso tal en situaciones de abuso. ¿Cómo se modifica? En hombres que no pueden engendrar y en mujeres que no pueden procrear, ¿vale? Por ejemplo, mujeres que toleran el maltrato, porque así fueron las mujeres de la familia. ¿Cuántas personas dicen, bueno, para mi familia las mujeres siempre hemos sido sufridas, así que hay que tolerar, hay que aguantar porque el marido hay que cuidarlo, ¿no? Ese tipo de pensamientos venían en épocas de guerra, ¿sí? Cuando los hombres iban a luchar, morían, y cuando quedaban algunos sobrevivientes o incluso quedaban niños, se los tomaba como hombres, cabezas de familia, y el peso y la responsabilidad que tenían que llevar adelante era tal que quedaba directamente bloqueado y anulado sus emociones. No podían sentir, había que hacer, ¿vale? O por ejemplo, personas que sienten culpa si son felices o exitosas. Si te das cuenta que estás en una etapa de tu vida, que estás empezando a reconocer que estás siendo feliz, ¿no? Te estás dando cuenta que estás logrando el éxito tan anhelado, ¿no? Y te sentís culpable por eso, es porque hay situaciones de manipulación dentro de tu árbol genealógico que están callando, silenciando abusos, secretos, ¿sí? Hay creencias limitantes de qué, de que si soy exitosa en mi familia, estoy dejando a mi familia atrás, ¿vale? Bueno, después, desde la mirada psicológica transpersonal, lo que dice cuando el trauma no afecta solamente a la mente, ¿no? Sino que también afecta a la identidad. Hoy estamos viendo muchos niños y niñas que quieren cambiar de género. No sienten que su identidad los representa, se distorsiona, y suele ser la mayoría de los chicos, suele ser del sexo
que ha sido su abusado, o su abusador o abusadora. Suelen adoptar el mismo género, ¿sí? Incluso algunos hasta adoptan la misma forma física. ¿Para qué? Para que los adultos que estén cerca se den cuenta quién es el abusador. Es una manera que tiene el niño de contar y poder expresar, ¿sí? También una de las cosas que se ven afectados es la energía vital. Como dije antes, esos niños que están apagados, pero también adultos que están apagados en la vida. Desconexión con el cuerpo, ¿sí? Sentido espiritual de la vida que esté distorsionado, empezás a creer en frecuencias bajas, empezás a tener un diálogo mucho con espíritus malignos, ¿sí? Empezás a rendir cultos a ese tipo de energías, que si bien existen, convergen todas al mismo tiempo, lo que vos estés observando es lo que se va a estar expandiendo en tu campo mórfico, ¿vale? Ahora, ¿qué puede producir el abuso? Desconexión emocional, disociación, sensación de no pertenecer, vacío existencial y pérdida de la voz interior. Lo que nosotros estamos haciendo hoy es actuar con soberanía, liberando la voz, creando a través del verbo herramientas vitales de transformación para poder transmutar este tipo de dinámicas familiares. Que vos seas capaz de poder corregir tu propia dinámica para que por y a través tuyo se rectifique el ADN, se rectifique y armonice la latice de la que tanto hablaba, por ejemplo, Jacobo Greenberg. Muchos han sido estudiosos, filósofos, científicos que han estudiado una misma energía de diferentes aristas, de diferentes puntos de vista. Y ahí es donde voy a este último punto, si me lo permitís, Mau, hablar de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner hablaba de la evolución de la conciencia humana, ¿sí? La familia no era solamente un vínculo biológico, era un espacio de aprendizaje espiritual. Venimos a aprender energía espiritual en nuestros árboles genealógicos. Y energía espiritual quiere decir las de alta frecuencia, las de baja frecuencia, las armónicas, quiere decir todo lo que es energía, frecuencia y vibración, ¿vale? Desde la antroposofía se decía que cada ser humano viene con procesos evolutivos del alma. La infancia es extremadamente sensible, ya lo dijimos antes. Los primeros vínculos modelan la relación futura con el mundo. Por lo tanto, si mi primer vínculo ha sido de violencia, de abusos, de perpetraciones, así les van a preceder las siguientes relaciones, hasta que descubra el entramado psicológico de esta manera de relacionarme y comience a transformar estas relaciones y las empiece a armonizar, ¿vale? Steiner consideraba que el miedo, la rigidez, la violencia y la falta de amor consciente afectaban profundamente el desarrollo anímico del niño. Cuando un niño crece en un ambiente abusivo, no solamente aprende miedo, aprende una forma distorsionada de percibir la vida. También hablaba de los septenios, ¿sí? Esto creo que nos puede dar paso a Luisa, que hacía este tipo de trabajos de biografía a través de los septenios. Mauri. Sí, Okay. ella nos va a contar más adelante en otro podcast de qué trata todo esto y tiene una información muy interesante. Sí, y todo está unido. Como estamos viendo, nosotros hoy estamos revelando esto para todos los que nos estén viendo en su momento. No tenemos un diálogo, nosotros no tenemos una estructura cada vez que vamos a lanzar estos temas. Empezamos a canalizar y a través de lo que se va abriendo el campo mórfico, estamos liberando información, ¿vale? Yo a lo sumo lo que hago es investigar en internet y voy leyendo como estoy leyendo ahora. Pero todo es un entramado de redes que lo que están haciendo es elevar la frecuencia de eso que se está hablando. ¿Por qué? Porque lo estamos analizando desde una periferia, desde un lugar seguro. Lo estamos viviendo en el foco, no estamos en el caos, en el conflicto o en el tornado, en el ojo del tornado. Estamos afuera, ¿sí? Estamos diciéndoles cómo se ve un tornado desde afuera una vez que nosotros traspasamos ese tornado, ¿sí? Esa energía nos ha atravesado, hemos integrado conocimiento, hemos hecho un proceso de aceptación, agradecimiento, perdón,
y hemos soltado. Esas 4 palabras, integradas físicamente, energéticamente, mental y emocionalmente, nos habilitó a poder salir de ese tornado y empezar a estudiarlo desde afuera. Y a la vez que lo estamos estudiando desde afuera, lo estamos compartiendo, estamos documentando y sentando precedentes para este presente y las generaciones futuras. Por ejemplo, lo que decía Rudolf Steiner de las etapas de los 7 años, de los septenios, era entre que los 0 y 7 años, el niño aprende lo que es la seguridad y la confianza. Entre los 7 y los 14, emocionalidad y autoestima. Entre los 14 y los 21, identidad y propósito. ¿Vale? Podemos entonces saber, Mauri, de acuerdo a los septenios, en qué época de estos septenios el niño o el adulto ha sido abusado. Claro, normalmente esos son patrones repetitivos. Entonces, en la época de nuestra vida que estamos sufriendo el abuso, nos dice, devolviéndonos en septenios, cuál fue el origen. Es una de las formas, una de las técnicas que encuentra uno para encontrar información dentro de su misma historia. Esa es la práctica de la biografía, del biográfico. Encontrar exactamente esos patrones, de dónde vienen, de más o menos en qué edad, para que la persona trate de recordar por sí misma eso que pasó. Por eso es que es muy interesante. Claro, muchas almas, por ejemplo, empiezan a despertar cuando ven que la familia normaliza situaciones que uno los ve como, ¿por qué están normalizando esto? Mi caso fue exactamente ese. Yo, cuando empecé a adentrarme en este mundo holístico, una de las cosas, pues además de que toda mi vida estaba patas arriba, pero una de las cosas que empezó a entrar en mi campo de información fue la incomodidad que sentía yo con ciertos patrones de mi familia. Por ejemplo, el silencio, por ejemplo, las adicciones, el alcohol, que yo hice parte de ese tema del alcohol normalizado, o sea, como esas cosas que empezaban a incomodarme mucho, la mentira, los robos, que todo eso tiene que ver con lo mismo, o sea, es cuando existen robos es porque hay adicciones, porque uno empieza, o sea, la persona que es adicta empieza a manipular. Las manipulaciones tienen que ver con los abusos, las manipulaciones tienen que ver con los robos, porque tengo que encontrar la manera de seguir teniendo acceso a eso que estoy consumiendo. Entonces, para poder tener acceso a eso, empiezo a accionar manipulando a todo el mundo. Ok, podemos hablar entonces, Mauri, perdona que te interrumpa, podemos hablar entonces cuando hablemos del podcast de repeticiones, de patrones y demás, podemos hablar de adicciones, porque la mayoría de las personas que generan adicciones dentro de las familias porque están representando a aquel que está ¿cómo lo puedo explicar? Aquel que es adicto, por ejemplo, al sexo, a la comida, a la bebida, a las drogas, y normaliza la familia esa situación, las generaciones que están presentes observando o las que vienen más adelante van a representar ese mismo escenario para que se pueda transformar. La idea es transformarlo. La idea es que esto no sea un ciclo de repeticiones abusivas por castigo, ¿sí? Porque hay la ley del karma. Después vamos a hablar en otro podcast, vamos a hablar de las leyes del karma, si te parece bien, Mau. Claro, sí. Y eso del alcoholismo y de las adicciones es un tema también súper clave, súper importante, porque nos afecta a muchas familias en el mundo. Sí. O sea, es algo de salud pública, diría yo. Entonces, Sí. es muy importante entender cómo funciona, digamos, dentro del generacional, cómo podemos identificar esos patrones, si existen o no en nuestra familia, porque hay personas que, por ejemplo, dicen, no, pues mi papá sí era tomador terrible, pero yo no me tomo una gota de alcohol. Pues ese no me tomo ni una gota de alcohol también es la misma frecuencia para el otro lado. Pueda que yo no tenga esa adicción al alcohol, pero puedo tener una adicción a los chocolates, por ejemplo. Pero como los chocolates no son nada malo, no hay nada que tenga que ver, pero Espera es una la cosa, Mau. adicción.
Espero también, me gustaría nombrar esto, porque se me vino ahora, es cuando uno, por ejemplo, rechaza profundamente a todas aquellas personas que beben alcohol. ¿Sí? Yo puedo decir, no, yo no tomo una gota de alcohol, pero estoy sentado al lado de alguien que tomó una copita de vino, un poquito, y yo ya rechazo a la persona, entendiendo de que en realidad lo que estoy rechazando es ese objeto que me está causando memoria negativa porque no estoy transformando la situación. No me estoy dando cuenta que el haber normalizado y naturalizado, por ejemplo, un alcohólico dentro de la familia y que haya alguien que rechace esa energía, son caras de una misma moneda. La normalización, la aceptación y el rechazo son energías de una misma moneda. Ahora, aceptar esa situación sin un grado de compromiso real, sin responsabilidad, sin conocimiento, sin tener la valentía de poder transformar esa situación, lo único que hace es que seas parte de ese sistema. Acepto que esa persona se alcoholice. Lo acepto y no puedo hacer nada porque no es mi vida, es la vida de él, ¿vale? Ahora, entendiendo esto, nosotros, ¿qué podemos decir de esta situación, Mauri? Podemos decir que si invertimos en conocimiento, podemos empezar a revelar herramientas profundas de transformación para resolver dinámicas familiares propias nuestras. Las podemos abordar desde diferentes puntos de vista, desde los registros akáshicos, desde constelaciones, desde la hipnosis, desde la formación, por ejemplo, que se puede obtener a través de revelar un campo mórfico de dinámicas familiares, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿sí? Esta información no va a permanecer oculta, no va a estar encriptada, va a estar siendo liberada para todas aquellas personas que ingresen a este canal y puedan reconocer que acá hay un potencial muy profundo para poder revelar herramientas de transformación. Eso. Uno de los pensadores, divulgadores de conciencia, que nosotros le decimos ahora en la actualidad divulgadores de conciencia, en tiempos de antaño ha sido Rudolf Steiner, que habló de los septenios, ¿sí? Él fue un filósofo, educador, escritor, conferencista y pensador espiritual nacido en Austria en 1861. Vayamos a esa época un poquito. 1861. Estamos hablando de muchísimo tiempo atrás, ¿sí? Es conocido principalmente por haber creado la antroposofía. ¿Qué libro es el que leímos en el podcast anterior, Mauri? ¿Cómo es que se llama? Lo tengo acá, ¿sabes por qué? Porque hoy estuve escuchando todo el día a Rudolf Steiner porque me parece como que el proceso de investigación que uno tiene que hacer también tiene que ser a través de un aporte consciente, ¿no? Ese aporte consciente es que soy capaz yo de ofrecer a estos espacios si hablo desde mi propia experiencia egoica, porque es así. El ser humano recibe estos impactos energéticos, por ejemplo, de abuso a través de una experiencia egoica. Es el ego el que está percibiendo esa energía, ¿sí? El alma está capturando la información y la sube al registro akáshico, ¿sí? Baja el alma a una vasija, el espíritu se mueve, el espíritu es el que vive estas experiencias y comienza a alimentar conductas egoicas. Esas conductas egoicas son las que habilitan a que procesos como estos de dinámicas familiares puedan acontecer. Si no hay una conducta egoica, no hay un ego que reciba esta energía, no hay nadie que pueda vivir esta experiencia, ¿sí? Yo para poder tener este tipo de charlas con vos, Mauri, tengo que responder a mi llamado egoico, de decir, sí tengo ganas de hacer un podcast de dinámicas familiares. ¿Vale? En realidad es un llamado del alma y es un pacto, ¿sí? Que nosotros tenemos como alma, pero que nuestros espíritus se han comprometido porque hemos entendido que la energía, así como la estamos viviendo, como la estamos estudiando ahora, es elevada y no genera ningún tipo de fractura por el cual la persona que esté mirando este video pueda sentir que lo va a autodestruir, ¿sí? Ahora sí es cierto de que hay otras terapias que la finalidad es introducirse en el campo energético de la persona sin que la persona comprenda qué es lo que está sucediendo y ahí sí comienza como un cataclismo, ¿no? Como la autodestrucción de esas estructuras que uno tenía. Mirá, me acabo de dar cuenta de que ahora resulta de que
soy una persona narcisista, soy una persona manipuladora, resulta que he sido cómplice de abusos, resulta que he sido abusada, me doy cuenta de muchas cosas. Bueno, mantengamos la calma y vayamos al momento seguro que nuestra alma nos puede traer, que es el conocimiento. Y una de estas personas que aportó gran conocimiento a este tipo de situaciones fue este hombre, Rudolf Steiner. Ciencia, espiritualidad, arte, educación, medicina, agricultura y desarrollo humano. Steiner proponía que el ser humano no solamente cuerpo físico, sino también alma, conciencia, energía vital y evolución espiritual. ¿Y sabes qué fue el creador de la antroposofía? Y este libro, cuando yo te lo leí, que te dije que se hizo presente el ADN del dueño de este libro, que es, ¿en qué fecha? Ya te lo digo, Mauri, que estaba escrito acá. En 1932. Estás fechado el 10 del 10 de 1932. Y este hombre falleció en 1925. Por lo tanto, en la fecha en la que se adquirió este libro, 1932, hacía 7 años que se había publicado este libro. ¿Qué quiere decir? Que ya habían personas que entendieron el lenguaje de este hombre y han guardado recelosamente este libro para que hoy sea revelado. Hoy este libro tiene más de 100 años y hay personas que no contemplan la idea de leer un libro de hace 100 años atrás. ¿Por qué? Porque el lenguaje se vuelve tan explícito y tan complejo que es muy difícil de comprender para una mente poco entrenada. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si querés resolver conflictos tenés que entrenar a tu mente, porque si no entrenas tu mente, tu canal no se encuentra purificado, es intervenido. Pensamientos limitantes, pensamientos intrusivos, ¿sí? Ideas que destruyen, como por ejemplo tengo la idea de no ser suficiente, si estoy con alguien me voy a sentir querida, si estoy sola me voy a sentir mal, ¿no? Ese tipo de situaciones son las que van generando y van alimentando que los vínculos sigan distorsionados, ¿sí? La idea es que nosotros podamos llevar a un estado de introspección para poder muscular nuestro cerebro, transformar la energía de los pensamientos que captamos. ¿Estamos captando pensamientos negativos? Yo tengo una práctica en casa, ¿sí? Que cada vez que capto un pensamiento negativo, miro hacia un costado, quitando ese pensamiento de mi cuerpo, ¿sí? Como si se hubiese hecho una energía a una persona y le digo, vos, así como se me acaba de presentar esta situación, ¿servís? ¿Me sos útil para lo que yo quiero lograr? ¿Es positivo, es benéfico para lo que yo estoy trabajando hoy? Automáticamente la respuesta es no. Cuando esa respuesta se acontece y empieza a decir no, yo digo, entonces acá no tenés nada que hacer, no tenés soberanía sobre mí. Ese es un ejercicio que yo hago. Cada uno puede tener su propio ejercicio, ¿sí? Es por eso que hay muchas personas que dicen, uy, este está hablando solo, está loco. En realidad para mí aquellos que entrenan el diálogo con uno mismo es el que puede saber de qué está pensando. Estoy sacando afuera de mí eso que se me acabó de hacer presente en mi campo energético mental, ¿sí? Ahí estoy siendo soberana, estoy diciendo, no, estás pasando una barrera en la cual no te permito porque tengo claro qué es lo que quiero, ¿sí? Ahora, en un cuerpo donde ha sido atravesado por abusos, violencias, manipulaciones, no se tiene claridad de lo que quiere, sí sabe lo que no quiere, que es revivir esa situación, ¿vale? Ahí es donde nosotros podemos hablar de sabiduría del ser humano. Y eso es lo que decía Steiner. Creía que la humanidad estaba atravesando una evolución de conciencia y que cada persona podía desarrollar una percepción más profunda de la vida mediante observación consciente, que es lo que estamos haciendo ahora, autoconocimiento, que es lo que estamos invitando a todas las personas que se autoconozcan, ¿sí? El arte, hablamos de creatividad, de alegría, de felicidad, de cómo canalizar todo este proceso, toda esta cosa que nos sucedió, hacerlo arte, escribir, pintar, hace algo con eso, sacalo afuera, liberalo, no lo dejes adentro tuyo, que se torna un cáncer, empieza a expandirse, te morís, te pudrís por dentro, y si no lo trabajas vos, lo va a trabajar tus generaciones futuras, o, o peor aún, ¿no? ¿Cuántas personas decimos, che, se me están muriendo las plantas, se me están muriendo mis animales, se me están rompiendo las cosas? Trabajá, ordená, rectificá.
hacé tu transmutación. Y otra de las cosas es la conexión espiritual. Empezás a darte cuenta que los árboles tienen vida. Habla con ellos, tienen medicina. Las plantas tienen medicina, ayudan a liberar el alma y eliminan espíritus de baja frecuencia. Las plantas, las flores, las rosas son hermosas. Eso es educación del alma. Tenemos que educar nuestra alma acá en la tierra, ¿sí? Ahora, ¿viste las escuelas Waldorf? ¿Sabes qué son las escuelas Waldorf? Rudolf Sí. Steiner fue creador del sistema educativo de las escuelas Waldorf. De eso se trata, de la nueva educación. ¿Por qué estamos revelando este tipo de información? ¿Por qué? Porque a través del adoctrinamiento de del antiguo sistema educativo, se ha adoctrinado y se ha manipulado y distorsionado la información para que las personas no puedan ser soberanas de sí mismas y, y se sientan desprotegidas a la hora de pretender hablar. Pretender hablar. Mauri, esto da para mucho. Nosotros ya estamos pasados 15 minutos y la verdad estoy muy contenta y me urge mucho entrar en HDH. Así que si a vos te parece bien, me podés decir un número y te leo un pequeño fragmento del libro como hicimos el podcast anterior. ¿Te parece? Vale. Sí, y cerramos luego con una pequeñita reflexión ya para cerrar el programa. ¿Número de 1 a qué? Del 1 al 414. 357. Ok. Y el párrafo, ahora te voy a decir cuál. Vamos a ver cuántos párrafos hay. Hay 4 párrafos, del 1 al 4. El 2. Ok. Tal fue la promulgación de la ley de Dios desde el Sinaí, a oídos de todo el pueblo de Israel, que había de ser su depositario para todas las gentes de la tierra. Y aquella voz del rey, a pesar de quienes la oyeran, entonces sintieron tal temor que expresaron el deseo de que no les hablara más. Han seguido repercutiendo a través de los siglos y debe ser oída en nuestros días con mayor claridad que nunca. El silencio, ¿viste? Los secretos, el callar. Esto es perfecto todo. Tremendo. Bueno, Gracias, Mauricio. gracias, David. Por último, quiero dejarles una reflexión chiquitita, pero enorme a la vez. ¿Cuál es tu B? Tu B pequeña, B. Nosotros, hay una carta que nos habla de esto y es cómo ves la vida, cómo tomas la vida, como una víctima o como el victorioso, el que sale victorioso de la batalla, el valiente. ¿Cuál es tu B? ¿De víctima o de valiente? ¿Vas a tomar las riendas de esto para que no se acalle la voz o vas a seguir siendo parte de esa cadena de dolor en tu familia? Vas a seguir siendo la víctima. Es que tomar acción. Convertirte en Acción, esa... coronados de laureles estamos, Mauri. Así que una de las cosas que podemos invitarlos a todos es que conecten con el espíritu de la madre naturaleza y comiencen a hacer sus baños energéticos y sus tés herbales de limpieza y purificación, sobre todo para los hombres y mujeres en su chakra raíz, su chakra sexual. Comiencen a hacer esos baños de yoni de vapor con laurel, romero, olivo. Pongan flores de cuidado, de amor, flores rojas que representan el chakra raíz, ¿sí? Y empiecen a purificar eso. Hagan algo físico para decirle a ustedes que están haciendo algo por ustedes. Ese es mi aporte. Gracias, Mauricio. Gracias, David. Fue una conversación bien bonita, bien interesante, bien llena de información, mucha información, como siempre. Creo que se van con muchas cosas lindas para reflexionar y para empezar a mirar dentro de sus familias. Bueno, a todos ustedes muchas gracias por llegar hasta este momento del programa, hasta el final. Y recuerden siempre que están a una hipnosis de sanar. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao.